El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Cántala, cántala todos los días hasta que se convierta en tu bandera, en tu estandarte. Sí, señores, vamos a hablar hoy del gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es una inmensa alegría, es la intensidad de los sentidos propios en los seres humanos. Es decir, es algo más allá de la alegría. El gozo, del latín gaudium, hace parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, que ya hemos venido hablando de esto. Es el segundo de los que enumera Pablo en su carta a los Gálatas. ¿Y qué significa el gozo de Dios? El gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos. Es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más valioso. Dios nos llama al gozo y está comprobado en las Escrituras. El pueblo de Dios es exhortado a regocijarse de manera constante y de diversas formas. Es decir, el gozo cristiano, lejos de ser una opción, es un deber para todo creyente. Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. En el Antiguo Testamento, los profetas y los salmistas hablaron y exhortaron al pueblo acerca del gozo, pero también casi todos los autores de las epístolas del Nuevo Testamento hablan del gozo cristiano. Pablo, Pedro, Juan y Santiago escribieron del gozo de distintas maneras. Incluso nuestro Señor Jesucristo lo enfatizó durante su ministerio terrenal. Mateo 5, del 11 al 12. Cuando los insulten y persigan por causa de mí, regocíjense y alégrense. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Juan 15:11. Su corazón se alegrará y nadie les quitará el gozo. Aleluya. Juan 16:22. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos y entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. El mismo Evangelio afirma que el Señor Jesús se regocijó. Lucas 10:21. Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El rey David testificaba de su liberación diciendo, tú has cambiado mi lamento en danza. Salmos 30:11. Me encanta esa alabanza. El profeta Isaías describía la redención como manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Isaías 61:13. Así es. El espíritu abatido, esto es más allá de tristeza, esto es estancamiento espiritual. El alma se abate. El gozo es la realidad que resulta de tener una comunión con Dios. Es decir, la presencia de Dios es esa fuente de alegría y de deleite. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir en una amargura permanente o en una tristeza inconsolable que se nos note de la cabeza a los pies. La monotonía y el aburrimiento no son realidades que describen la presencia suficiente de Dios. Por eso el salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Salmo 16:11. Un cristiano gozoso es la mejor propaganda al mensaje del Evangelio. Cuando un creyente está satisfecho en Dios, está testificando ante el mundo que Él es suficiente para nosotros. El gozo de un cristiano es testimonio poderoso de la satisfacción y la plenitud que solo Cristo puede producir.
Y la falta de gozo, que muchas veces se expresa en una falta de entusiasmo, en quejas, en insatisfacción, en una frecuente tristeza y una constante amargura, puede ser de tropiezo para restaurar tu hogar. Es un mal testimonio para tus hijos. La falta de gozo puede llevarnos más fácilmente al estancamiento espiritual. La falta de gozo es el trayecto más corto que conduce al pecado, y no solo al de la incredulidad, sino también a que renuncies a esperar el milagro y te vayas al peligroso terreno de la búsqueda del gozo del mundo y sus deleites, a creer que el alcohol te hace olvidar, a buscar otro hombre, en caso de los caballeros, a buscar otra mujer para satisfacer sus deseos o esa necesidad de ser amado, a cualquier otro tipo de vicios que solo lleva a la destrucción. El Nuevo Testamento habla del peligro de gozar de los placeres temporales del pecado. Hebreos 11:25. El pecado ofrece un gozo, pero ese tal gozo es temporal, engañoso y a la final destructivo. El corazón que no está satisfecho en Dios buscará esa satisfacción en el pecado, en los placeres del mundo, en lo que pone Satanás. Ese es el gran peligro de una persona sin gozo, sin deleite ni satisfacción. La monotonía y la falta del deleite en el caminar con Cristo pueden convertirse, sí señores, en esa antesala de un pecado y en el comienzo de una vida que no glorifica al Señor. De hecho, la constante frustración, aun por las cosas más pequeñas, como la murmuración, también las quejas frecuentes y la falta de contentamiento, son claros indicadores de la falta de gozo en una persona. Debemos alarmarnos cuando en un cristiano se pierde el entusiasmo por congregarse, por leer las escrituras, por el amor a su prójimo, cuando la comunión con Dios ni el servicio ya no nos motivan, peligrosos síntomas de ausencia de gozo y vulnerabilidad a los ataques del enemigo. Pero ¿qué dice en Salmos 30, 11, 12? Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré las gracias. ¿Quién convierte el lamento en danza? Dios, no el hombre, no una situación. Dios es esa fuente de gozo. Ajá, pero si aún no tengo lo que deseo, ¿cómo me voy a gozar? Precisamente, ve a la fuente y gózate en él, tengas o no tengas lo que deseas. Porque si no tienes su gozo, solo vas a disfrutar felicidades momentáneas o no vas a valorar lo que tienes cuando te lo entreguen, ni vas a permitir que aquella otra persona lo haga. Jeremías 31:13 dice: entonces las jóvenes danzarán con alegría, y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo, y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Santo, agárrate de esa promesa. Gózate con la promesa. Eso es tener un corazón agradecido. Eso es tener fe. Eso es esperar en Dios. Estar gozoso no es lo mismo que estar alegre. Pongamos un ejemplo. Una persona ebria, tal vez se ría mucho, disfruta, salta, qué sé yo, pero cuando se le pasa la borrachera, ya deja de reírse y recuerda que todavía tiene muchos problemas, que todavía el dolor sigue ahí en el corazón. Que su alegría es temporal, no era gozo de verdad. Proverbios 14:13, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el final de la alegría es la congoja. Lo que la carne quiere a veces no es lo que al alma le conviene. El gozo es algo muy diferente. Es un sentimiento profundo de felicidad o placer que se experimenta solo al poseer o esperar algo bueno. Sentir gozo significa sentirnos felices sin importar que las circunstancias sean buenas o malas.
estamos a la espera de poseer algo bueno. Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De hecho, una persona puede sentirse mal por algo y aún así sentir gozo. Por ejemplo, los apóstoles recibieron azotes por hablar de Cristo, pero la Biblia dice que se fueron delante del Sanedrín regocijándose porque se les había considerado dignos de sufrir deshonra a favor del nombre de Él. Hechos 5:41. Claro, y no es que sintieron gozo por los azotes, obvio no, sino por haber permanecido fieles a Dios. Tú no tienes el gozo aún de la restauración de tu matrimonio, pero es que ya tienes la promesa, tienes a Dios que te dice, yo no fallo, créeme, sígueme, búscame, no te apartes de mí. Nadie nace con gozo, ni lo cultiva de manera automática, porque el gozo auténtico forma parte del Espíritu Santo de Dios. Este Espíritu nos ayuda a cultivar la nueva personalidad que incluye el gozo. Señores, cuando tenemos gozo, enfrentamos mejor las preocupaciones de la vida. Cuando tenemos gozo, podemos bailar en medio de la tormenta, podemos brillar en medio de la oscuridad. Pero, ¿será posible aumentar el gozo? Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo se haga pleno. Juan 15:11. Estas palabras nos muestran que siempre podemos sentir más gozo. El gozo es como un fuego. Si queremos que una hoguera arda más, debemos alimentar el fuego echándole más leña. De igual manera, si queremos que nuestro gozo aumente, tenemos que alimentarlo con el Espíritu de Dios. ¿Pero cómo? Leyendo la palabra, con la intención de escuchar la voz de Dios a través de ella. En la consejería les enseño a leer buscando el mensaje. ¿Qué me quiere decir Dios con este pasaje bíblico? ¿Cómo lo interpreto y cómo lo llevo a mi situación actual? De otra manera, también orando, creyendo que Él te escucha. Actuando, señores, sí. Tu decisión te lleva a voluntad y tu voluntad a una actitud. Esa actitud debe ser de gozo. Recuerdan que siempre les digo, la paz del luchador atrae al pródigo. Bueno, esa paz va agarrada de la mano con el gozo. Nadie quiere estar al lado de una persona amargada, quejumbrosa, mal hablada, criticona, peleona, y menos una persona que se fue huyendo precisamente de su lado. No es fácil, no, pero no es imposible convertirte en una mujer, en un hombre lleno de gozo. Es cuestión de proponértelo, empezando por soltar a tu cónyuge, soltar ese dolor de la traición, no estar recordando los momentos tristes. No te tortures tú misma. Reemplaza esos momentos por las promesas. Visualiza, profetiza, enfócate en lo que quieres para tu vida. Yo le decía a mi compañera de oración en aquellos tiempos, la mujer extraña no existe en mi matrimonio. Ella me decía, sí, pero eso es una realidad. Y le decía, pues sí, pero no la mía. No vino incluida como parte del kit matrimonial, no me pertenece ni a mí ni a mi matrimonio. No fue parte de nuestros votos, por lo tanto, yo decido que no existe. Ya la entregué al dueño de la creación. No es mi problema, nunca lo fue. El mal comportamiento de mi esposo hacia mí en ese tiempo, igual, está ciego, está de espaldas a Dios, eso hace el pecado, tengo que ayudarlo. Eso era lo que yo entendía o lo que llegué a entender después de un proceso.
y con amargura y resentimiento, también entendí que no iba a lograrlo. Señores, lo hablamos en el video anterior, del que hicimos con mi esposo. Mientras el luchador está en amargura, el diablo le pone el pecado al pecador, todo ese placer, la falsa felicidad y a disfrutar de él. Pero cuando el luchador cambia de amargura a gozo en el Señor, el pecador empieza también esa confrontación. Ya no es esa felicidad del diablo, eso ficticio y temporal. Ya empieza la guerra por esa alma. Empieza de aquel lado a vivir las consecuencias, aunque no te llame a contarte, aunque no lo exhiban en las redes, empiezan a vivir un infierno de aquel lado. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 5, 13 al 14, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como qué, como el ajenjo. Cuando ya se convierte en ajenjo, es de ahí donde el pecador desea huir, pero recuerda que solo no puede. Necesita a Dios y tus oraciones que lo llevan a ese encuentro. Tus oraciones con sustancia y con uno de los ingredientes de esa oración, como el gozo. Sabes, el gozo trae beneficios. De hecho, si aumentamos nuestro gozo, es muy posible que eso beneficie nuestra salud. La Biblia dice, un corazón que está gozoso hace bien al cuerpo. Proverbio 17:22. El corazón alegre hace bien como una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Y ojo, durante el proceso yo bajé mucho de peso. Al inicio, pues por pasar triste, por no querer comer, no dormía bien, no dormía mucho. La gente me decía que estaba muy delgadita, pero es que antes yo estaba muy gordita. Cuando empezó mi temporada de gozo, no me volví a engordar. Yo me gozaba. Por fin pude bajar sin tener que hacer el esfuerzo de una dieta. Dios me estaba purificando, no solo el alma, también el organismo. Aproveché fue entrar al gimnasio, a tonificar y verme como siempre quise verme. Pero como antes no tenía la voluntad de hacerlo, me tocó también a la brava. Otro motivo de tantos para agradecer por el proceso. Salmo 118 del 13 al 15 dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él es mi salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace promesas. Gracias, Padre. Encontré algo muy bonito en la web, te lo voy a compartir. Cuando la Biblia habla sobre el gozo, se usan algunas palabras diferentes para expresarlo. Por ejemplo, alegría, como llanto resonante o grito de alegría. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Salmo 126:5. Alegría, como regocijo. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Proverbios 10:1. La alegría como júbilo, placer y deleite. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Alegría significa cantar en voz alta o cantar con alegría. Darán voces de júbilo mis labios cuando te cante alabanzas y mi alma que tú has redimido. Salmo 71:23. La alegría como un deleite que proviene del reconocimiento de la gracia y del favor de Dios. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. Gózate en la prueba. Estás siendo procesado en las manos del que te creó, del que te conoce, del que sabe lo que quiere para ti y es lo mejor. ¿Y cuál es el resultado de ese tipo de alegría? Hay dos cosas importantes que surgen de tener
una verdadera alegría, es decir, tener gozo. Primero, fuerza. Te animo a leer Nehemías 8. Aquí hay una versión muy abreviada. Esdras se pone de pie para leer la palabra de Dios a la gente. Las palabras que le fueron leídas y explicadas fueron tan impactantes que todo lo que la gente pudo hacer fue llorar. Fueron ministrados, señores. Después de un tiempo, Nehemías se puso de pie y esto es lo que dijo: ve y disfruta de comidas selectas y bebidas dulces, y envía algunas a aquellos que no tienen nada preparado. Este día es santo para nuestro Señor. No te entristezcas, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Nehemías 8:10. Atesora. A veces la vida nos sorprende con un golpe duro y nos abruma, nos noquea. Otras simplemente te encuentras cansado y sin fuerzas para continuar. En esos momentos, el gozo de Dios puede ser lo que te dé la fuerza para seguir adelante, lo que te ayude a mantenerte firme en la espera. La otra cosa es resistencia. Es que el gozo juega un papel importante en medio de las pruebas. Te da resistencia, te da la capacidad de levantarte y resistir las circunstancias de la vida, los obstáculos que intentan hacerte tropezar y caer. Este gozo viene del reconocimiento de la gracia y del favor de Dios. Ves las pruebas como una bendición de esa gracia y de ese favor. Yo sé que no es fácil pensar en las pruebas de esta manera, pero es que el gozo no proviene de la prueba en sí, sino del resultado de esa prueba. Cuando comprendes eso, entonces el gozo te da la resistencia para resistir. Les he compartido que en diversos momentos de mi proceso, habiendo aprendido ya esto, se me presentaba una situación y de inmediato yo decía: es una prueba, yo tengo que pasarla. No me detenía a pensar: es el diablo que me está atacando. No, porque ya su ataque no era contra mí. Ya él no se metía conmigo, sino con Dios. Y yo decía: tengo que pasarla. Cuando la pasaba, saltaba de alegría, como cuando el profesor te califica con excelencia el examen. Bueno, así. Una amiga siempre me decía: uy, estoy en lucha, el diablo me atacó, se me dañó la nevera, se me dañó la licuadora, que el diablo me atacó porque me caí de las escaleras, que el diablo me atacó porque, se me perdió un dinero. Yo, ya yo no metía el diablo en mi vida. Yo aprendí de un pastor que decía: el cristiano que tiene verdaderamente a Cristo en su corazón ya no tiene luchas con el diablo, ya experimenta, son pruebas de Dios. ¿Para qué? Para moldear su carácter y llevarlo al siguiente nivel. Que yo te animo hoy a pedirle al Espíritu Santo que te cubra con ese manto de gozo. Incluye en tu oración ese ingrediente. Lo tienes al alcance, pídelo. Pero sí, actúa, que se te note, que ese gozo haga salir al enemigo huyendo de tu vida, de tu casa, de tu entorno. Que cuando despiertes en las mañanas, diga el diablo mentiroso y envidioso: oh no, huyamos, que ya se despertó el gozocito ese. La mujer esa cantando alto, declarando y profetizando. Y hasta los vecinos digan: vaya, ya despertó la cristiana loca, contenta con las alabanzas a todo pulmón. Como dijo Pablo, si parecemos estar locos, es para darle la gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Segunda de Corintios 5:13. Les amo en el amor de Cristo. El Señor les bendiga grandemente. Gozo.